Antes que nada, al diputado Jesús Esma, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí en esta reunión plenaria, también a mi amigo, al senador, a Carlos Puente, y gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí. Si me lo permiten, a mí me gustaría hacer dos tipos de presentación o de comentarios. Una, evidentemente, vinculado al tema del turismo, pero la otra también me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que compartí yo en la mesa de visión de futuro, que compartí yo en la reunión que tuvimos en la asamblea recientemente del PRI. ¿Y por qué? Porque me parece que me gustaría cuando menos compartir algunas de esas reflexiones y también ver si algunas de ellas son motivo, digamos, de coincidencia, ¿no? Y sobre todo muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí esta mañana, y también muy agradecidos con el Partido Verde Ecologista, con quien nos une ya una relación de muchos años atrás. Incluso en algún momento hasta dimos una batalla en común en una de las delegaciones aquí del Distrito Federal. Primero, permítanme hablarles de turismo. Primero, yo creo que hay que resaltar que este es un sector en donde las cosas van muy bien. Llevamos más de 7 años de crecimiento ininterrumpido en el sector turístico, y obviamente con un aceleramiento en los últimos 4. Y lo divido en la parte internacional y la parte nacional. En la parte internacional, efectivamente, como dijo Carlos, el año pasado alcanzamos los 35 millones de visitantes del exterior, lo cual nos hace el 8º país más visitado en el mundo. Y éramos apenas hace 4 años el número 15, hoy en día somos el número 8, y si sigue esta tendencia, si seguimos con este nivel de crecimiento nosotros y otros países siguen el suyo, nosotros deberíamos de terminar entre este y el año que viene en el número 7. ¿Y por qué? Porque estamos a 500,000 debajo de Alemania. O sea, el número de visitantes a Alemania son 500,000 más que los que vinieron a México, y 800,000 abajo de Reino Unido. Entonces, con los niveles de crecimiento que traemos, deberíamos de poder, repito, alcanzar este o el que viene, el número 7. Que además sería muy consistente con algo que aprendí yo ayer en la instalación del Consejo de Administración del Instituto Regional del Patrimonio de la Humanidad en Zacatecas, que es para cuidar los 34 patrimonios mundiales que tenemos en México y los otros 34 que están en Centroamérica y el Caribe. Y es que en términos de patrimonio de la humanidad somos el número 7. Y como hay un vínculo estrechísimo entre el turismo y la cultura y la natura, entonces pues obviamente, cuando menos, les decía yo ayer, cuando menos tenemos que llegar al 7 para hacerlo consistente. El turismo, entonces, repito, va creciendo muy bien, 35 millones el número de visitantes el año pasado, cerca de 20,000 millones de dólares, o sea, nosotros recibimos más ingresos por turismo que ahora por el sector energético. Reconozco que eso es una coyuntura, y más bien esperaríamos que no fuera el caso, digamos, en los próximos años, en la medida en que se va a recuperar tanto el precio de los energéticos, pero sobre todo lo que se va a recuperar es la producción de los mismos en el país. Hoy en día somos el tercer generador neto de divisas, porque el primero sería el sector automotriz, el segundo serían las remesas, que no es un sector productivo, pero que sí nos manda divisas, y el tercero es el turismo. El año pasado terminamos con 9,300 millones de dólares netos de divisas. Quizá hay otros sectores que exportaron más, pero en el neto no nos dan más. El sector, por ejemplo, agropecuario, que también está pasando por un gran momento. El sector agropecuario el año pasado terminó como con 3,000 millones de dólares de superávit. Ya exportamos más de lo que importamos, pero el turismo sigue quedando arriba en términos netos. ¿Y cómo va el turismo este año? Que creo también es muy importante resaltar. Pues este año también va muy bien. El primer semestre del año hemos recibido nosotros ya, aquí están las cifras, nosotros hemos recibido, digamos, cerca de 10% más de visitantes que el año anterior. Hemos recibido turistas por vía aérea, 9,7 millones, y que son más o menos 10% más. ¿Y de dónde vienen? Están llegando 11% más el número de norteamericanos. Teníamos todos una preocupación de que quizá con el ambiente que tenemos recientemente y la volatilidad pudiera haber una afectación. No ha habido nada. Están creciendo 11% el número de norteamericanos que viajan a México por avión, pero tenemos países como, por ejemplo, Argentina creciendo al 28%, Chile al 27%, Brasil al 25%, Francia al 9%, Canadá también al 9%. O sea que lo que también va a pasar, y que sería deseable, es que hoy en día los Estados Unidos representan el 60% de los viajes de extranjeros a nuestro país, el 60%.
pero hace 10 años representaban el 70%. Entonces sí hemos ido avanzando en diversificación, y yo lo que sostengo es que deberíamos de intentar que en un corto plazo no representaran más del 50% del total. No porque llegaran menos norteamericanos, sino porque fuimos capaces de traer a muchas otras partes del mundo. ¿Qué está? Bueno, sí, voy a esa parte, digamos, la parte internacional. Las divisas también creciendo al mismo ritmo, casi 10% con respecto al año anterior. Entonces esa parte también va muy bien, y si seguimos ese ritmo deberíamos de estar llegando a los 21,000 millones de dólares o un poco más este año. Entonces, turismo internacional, muy bien. Turismo doméstico, hay que recordar que de cada peso que gastamos en turismo los mexicanos en nuestro país, o más bien de cada peso que se gasta en México, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. O sea que otra de las fortalezas del turismo es que es un sector donde somos menos dependientes del exterior. 85 centavos de cada peso lo gastamos los mexicanos. Y eso también trae buenas noticias. En lo que va del año, hemos crecido arriba del 6% en número de visitantes o de viajeros en México con respecto al año anterior. O sea que este sector está creciendo 6% en número de visitantes. ¿Y el turismo qué es? El turismo, antes que nada, es un sector económico que tiene muy buenos resultados. 9 trimestres llevamos creciendo arriba del resto de la economía. Es un sector generador de empleo. De acuerdo a las cifras del INEGI, son 4 millones de mexicanos los que trabajan directamente del turismo, pero si a ese número le aplicamos un múltiplo, que es el que sugiere la Organización Mundial de Turismo, que por cada empleo directo hay 1,5 indirectos, somos 10 millones de mexicanos los que trabajamos de manera directa e indirecta del turismo. Y también llevamos más de 8 trimestres donde el crecimiento del empleo en el turismo está por arriba del resto de la economía. Y también es un sector que promueve un crecimiento regional, digo integral e integrante, porque de lo que se trata es un desarrollo más parejo de las comunidades. Y una instrucción que nos ha dado el presidente es que no queremos tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. El reto es homologar, el reto es que las comunidades turísticas en México sean comunidades más homogéneas, donde se reparta mejor la riqueza entre la población y tengamos comunidades turísticas de primera. Y en ese sentido, creo que cabe simplemente enumerar algunos de los programas en los que hemos venido trabajando. Bueno, primero el lanzamiento de la política de fomento a la gastronomía, como uno de los temas más importantes, uno de los activos más importantes que tenemos como país, para a partir de ahí también apalancar la promoción turística. Hemos acercado al sistema financiero al turismo, con programas como por ejemplo Mejora tu Hotel con Bancomex, para precisamente sobre todo financiar a la hotelería mediana y pequeña, para modernizar sus instalaciones o crecer en nuevos hoteles. Bancomex, desde que lanzamos el programa, ha colocado arriba de 2,300 millones de pesos de créditos. También recientemente con Nacional Financiera, un programa que incluye mejorar los restaurantes, porque si queremos otra vez recibir más turistas, pues necesitamos ampliar nuestra capacidad hotelera y nuestra capacidad también de restaurantes. Y recientemente con la Financiera Nacional de Desarrollo, también un programa para el turismo rural. Y ahí hago algunas menciones porque en el turismo de naturaleza, en el turismo precisamente que nos permite destacar la fortaleza pues de lo que tenemos como uno de nuestros principales activos, pues ahí también hay grandes oportunidades para poderla activar. Tenemos el programa también muy importante que lanzó el presidente de Viajemos Todos por México. ¿Y por qué ese programa? Porque había sido compromiso del presidente de campaña hacer un programa de turismo social, pero cuando ya pudimos intercambiar reflexiones con él una vez que me hizo el favor de invitarme, comentamos cifras de que 9 millones de asientos de avión se quedan sin ocupar cada año, 200 millones de asientos de autobús y 90 millones cuartos noches de hotel. Quiere decir que cuando viene la desocupación, o bajan digamos las temporadas altas, vienen esos niveles más bajos de ocupación y a veces se tiene que perder empleos. ¿De qué se trata? De que esas temporadas bajas disminuyan. ¿Y cómo se promueve? Pues a través de un movimiento donde el sector privado sobre todo, porque este no es un programa que esté basado en subsidios, el sector privado diga, pues mejor una tarifa más baja, mejor empaqueto algo más atractivo que dejar un cuarto de hotel vacío, que dejar un avión sin ocupar.
Entonces, y viajemos todos por México, que empezó como una visión más de esta naturaleza, a mi juicio se ha vuelto también un movimiento y una forma de ver las cosas. Decía yo que no ha bajado el turismo internacional a México y mucho menos el norteamericano, pero sí ha bajado el número de viajes de mexicanos al exterior. Sí, los mexicanos están viajando 10% menos al mes de febrero que lo hacían el año anterior. Es el gran momento también de seguir invitando a muchos de esos mexicanos a viajar más por nuestro país, porque al viajar por México te enriqueces tú, aprendes de la diversidad del país, te identificas más, lo quieres más, pero al mismo tiempo lo estás haciendo por México. Le estás ayudando a conservar millones de empleos, a desarrollar zonas y a un desarrollo integral e integrante. Entonces, simplemente como reflexión, ¿qué nos ha permitido estar ahí? Pues nos ha permitido más conectividad. Tenemos cada vez más vuelos internacionales conectando a México y a México con el mundo. Simplemente a la memoria me viene el A380 de Air France, que tiene 20% más capacidad que los vuelos anteriores. El vuelo de ANA, All Nippon Airways, que es un vuelo diario de Narita a la Ciudad de México. Lo mismo tenemos de Aeroméxico a Tokio. El vuelo reciente, por ejemplo, de Aeroméxico a Seúl, a Corea del Sur. El vuelo de China Southern, que también viene vía Vancouver. Cada vez nos conectamos más con el mundo y sin duda el convenio bilateral que firmó el presidente Peña Nieto con el entonces presidente Obama con los Estados Unidos también va a generar mucha mayor conectividad. Un sistema financiero que presta, porque hay dinero, es que podemos construir más hoteles, más carreteras, más campos de golf, más marinas. No hay restricción financiera para poder construir y financiar más. Una promoción más estratégica del Consejo de Promoción Turística de México y todos, pues cada vez vamos aprendiendo más cómo promover a nuestro país en el exterior. Lo hacen también los destinos turísticos que van generando sus propias oficinas, que utilizan el impuesto al hospedaje para promoverse. Y ahora con eventos como los que nos ocurrieron estos días, pues es donde vamos a probar su capacidad también de reacción, con inteligencia y con creatividad, pero la tenemos. Una coordinación gubernamental también mejor, una coordinación federal, estatal, municipal, con el legislativo, con los gobiernos estatales, para también tener una visión más clara de a dónde queremos ir en materia turística. Un sector empresarial ejemplar, porque el sector empresarial en México es competitivo a nivel internacional. No tienen que salir los mexicanos a construir hoteles en el mundo viene a México a construir hoteles y viene a México a competir. Y tenemos empresarios de primera y como siempre el arma secreta, los mexicanos. Porque los mexicanos con calidad y con calidez y combinando nuestra naturaleza, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra naturaleza, en fin, todo esto, pues es obvio que tenía que caer en ser el 8º país más visitado en el mundo y de ahí debemos ir por más. Entonces, en resumen, un sector importante, si quieren, diputado Sesma, si quizá en la parte de preguntas y respuestas podría abordar el tema del warning, ¿no? Que ayer, las alertas que ayer salieron, y permítame entonces pasar al otro tema, al tema, digamos, de visión de país. ¿Y por qué digo de visión de país? Porque incluso ahorita que venía de una entrevista y que me preguntaba alguien que cuál es el enemigo a vencer, ¿no? Como que te quieren sacar el tema de tras de quién es el enemigo. El enemigo es muy sencillo, es la pobreza y la desigualdad. Es el enemigo de México. O sea, México no tiene que tener ningún otro enemigo más que la pobreza y la desigualdad. Esa es la que hay que abatir y esa es la que hay que poner en su sitio. Y entonces, en la reunión que tuve la oportunidad de participar en la mesa de visión de futuro, lo que yo les decía es que yo estoy convencido de que México tiene todo para que en esta generación alcancemos ser un país desarrollado. Y algunas reflexiones primero decir, bueno, ¿y en qué contexto? ¿Y por qué? Primero, ¿dónde está el mundo? El mundo hoy en día somos 7,000 millones de personas, vamos a ser 10,000 en el año 2050, o sea que cada vez va a haber más mundo. Somos 150 millones de mexicanos para esa fecha, pero va a haber 10,000 millones de personas en el mundo, hay más mundo. Es un mundo que será menos pobre, será un mundo, si lo queremos ver al revés, será un mundo con más ingreso, con más disponibilidad de gasto, con más necesidades de bienes y servicios. Será un mundo que también tiene un poco más de población avejentada. Entonces también se va a requerir un mundo con mayores servicios de salud, ¿no? Adecuar un poco nuestra economía a esas necesidades. Será un mundo mucho más conectado, no solamente conectado por las vías digitales,
sino que también nos vamos a poder conectar más. Va a ser un mundo que va a viajar más. Y también será, bueno, obviamente un mundo, esperemos todos, si el verde sigue haciendo su trabajo, pues un mundo que también más respetuoso del medio ambiente, más cuidadoso. ¿Y por qué lo señalo? También un mundo con empleos diferentes a los que hoy nos podemos imaginar. El 70% de los empleos que hoy existen no van a existir en los próximos años. Mala noticia para los que solamente se quieren fijar y ver en los mismos, pero áreas de oportunidad. Entonces yo veo en el mundo un mundo de oportunidades para México. El mundo que tenemos será un mundo positivo para un país conectado con el mundo. Y México es un país conectado con el mundo. México ha sido un país que exitosamente... ¿Y entonces de qué se trata? Ese mundo que va a demandar más bienes y servicios, y yo desde México, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo vender? ¿Qué productos te puedo dar? ¿Qué servicios te puedo dar? Oye, ¿que vas a viajar más? México es destino. ¿Tienes más dinero para gastar y para viajes? México es destino. México tiene que seguir siendo una potencia turística en ese sentido. Hoy un mundo con más necesidades de salud, México también es destino. México puede especializarse en temas de salud, por ejemplo, lo haremos en breve para temas de turismo médico. O sea, tenemos las condiciones, hay que diseñar la infraestructura y tenemos la competitividad. Ahora, ¿de dónde partimos? Ese es el mundo. ¿De dónde partimos? Partimos de un México mejor. Quizá partimos del mejor México que jamás ha existido. A pesar de todas sus debilidades, es el mejor México que jamás ha existido. Y es un México, por ejemplo, que si lo vemos en términos de expectativa de vida, pues hoy en día traemos 77 años promedio contra quizás 57 que teníamos apenas en el año 60 y aumentando. Es un México que también ha ido logrando, digamos, estándares de vida mejores en términos. Tenemos 30 millones de viviendas en el país y de esas el 94% con agua, 99% con electricidad y la gran mayoría también con, digamos, con pisos firmes. Somos un México con un sistema, digamos, democrático como el que nunca habíamos tenido. Hay que recordar que apenas en los 70s tuvimos en el año 76 un solo candidato a la presidencia de la República en el año 76. Y en ese entonces, en los 80s, teníamos a un partido que tenía el 80% de los diputados, el 100% de los senadores, el 100% de los gobernadores, y seguramente así lo podríamos replicar. Hoy ese México es impensable. O sea, somos un México mucho más plural, mucho más diverso y que respetamos también las diferencias entre las personas. Y somos un México también con ventajas comparativas. A pesar de que en el norte nos están queriendo insinuar lo contrario, estamos ubicados al lado de la economía más grande del mundo. Estamos, además, a través de los tratados internacionales, tenemos acceso a esas economías del mundo. Tenemos una población joven, estamos todavía en el bono demográfico, que son las épocas en donde los países, si encuentran los empleos y se generan los empleos para sus habitantes, son las épocas de generación de riqueza como nunca antes, porque después ya serán poblaciones más viejas. Y entonces somos un México que, si hacemos lo que tenemos que hacer, sí podemos ser un país desarrollado. El problema de México no ha sido un tema de que el país crezca a tasas mediocres. El problema es que crece a tasas desiguales. Y un dato, por ejemplo, Querétaro, Aguascalientes, podría yo citar esos dos ejemplos, en los últimos 20 años, el PIB de Querétaro creció 200%, mientras que el de Oaxaca creció 45%. O sea, Oaxaca creció 5 veces menos, en términos agregados, que lo hizo Querétaro. Pero si a eso le incorporamos gente, población, la cifra se pone peor. Querétaro, Aguascalientes, creció 100% el PIB per cápita en los últimos 25 años, mientras que en Oaxaca creció 1%. O sea, la diferencia en los últimos 25 años es 100-1. Desde mi punto de vista, entonces no deberá haber duda de cuál es el modelo que te permite crecer, cuál es el modelo que te permite progresar, y son las áreas integradas al mundo por parte del país, son los estados que tienen la infraestructura, la manufactura, la logística para integrarse al mundo, para vender al mundo, los que crecen, y los que no han podido, no han querido o no los han dejado, los que se mantienen aislados. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es integrar más a nuestro país. No se trata de que vayan más despacio los que van rápido, sino se trata de que aceleren el ritmo los que van muy despacio. Y ese es, digamos, el tema. Y bueno, simplemente dentro de las últimas reflexiones, pues ¿qué necesitamos?
más y mejor educación, o sea, una educación oportuna, pertinente, que te dé realmente habilidades y capacidades, salud y seguridad social, porque al final del día necesitas de salud para poder ser un país más competitivo. Necesitamos, y quizás este es un tema central, tomar muy en serio el fortalecimiento del imperio de la ley, o de otra manera, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una economía más moderna y un país más democrático le falta una pata para que realmente tenga ese despegue, y que es el imperio de la ley. ¿Para qué? Para combatir los rezagos que sí tenemos en impunidad, en inseguridad y en corrupción. O sea, solamente si asumimos como país que realmente tenemos que adoptar el imperio de la ley como un objetivo a alcanzar, es que sí es, y si así lo hacemos, sí logramos ser un país desarrollado en esta generación. También un gobierno que incorporemos los temas de innovación y desarrollo tecnológico, porque hay que saber para dónde va el mundo, e idealmente hay que poder influir e incidir en para dónde va el mundo. Y para eso necesitamos adoptar los temas de innovación, obviamente una visión de cuidado de nuestro medio ambiente, porque al final del día el desarrollo tiene que ser un desarrollo sustentable. En turismo así lo entendemos. O sea, no podemos imaginarnos un México tan exitoso en el mundo si no cuidamos en parte lo que nosotros ofrecemos al mundo que vengan a ver. O sea, lo que les ofrecemos es: ven a ver nuestra cultura, y donde hay cultura hay natura. Entonces tenemos que ir a ofrecer justamente las dos y preservarlas. Gobiernos más modernos, más honestos y más eficientes, porque se trata de que también demos cada vez mejor resultado, y yo diría sobre todo un México más incluyente. Y termino con una reflexión. Yo creo que a muchos que hemos estudiado temas de economía, y quizás seguramente a esta generación, nos enseñaron, la educación clásica es la que te dice: tú busca tu bien individual, y en la medida en que busques tu bien individual, estás contribuyendo al bien colectivo. Entonces, esa es de alguna manera, digamos, como que la esencia del capitalismo. Tú busca tu bien individual, no sé, tú haces una empresa, genera una actividad, buscando tu bien individual, y en la medida en que haces eso, vas a incidir generación de empleos, vas a generar bienestar y le vas a ayudar a otros. Pero me gustó muchísimo una frase que me mandaron, que utilizó, que les dijo el presidente Carranza a los constituyentes en 1917, o sea, a 100 años de distancia, y donde dice más bien un poquito lo contrario. En el bien de los demás está el progreso individual. En el bien de los demás está el progreso individual. Y yo creo que ese es el tono. O sea, el tono es que tenemos que trabajar en el bien de todos para que nosotros en lo individual podamos progresar. Y lo vimos en Brexit y lo vimos en Estados Unidos. Cuando tienes a un grupo y una población que se siente dejada atrás, cuando tienes un grupo muy numeroso que no ve dónde lee y dónde también tienen beneficios, están dispuestos a tomar decisiones que en el fondo les pueden perjudicar. Y tan es así, que concluyo con esto, por ejemplo, en Venezuela pensaban también que no había peores gobiernos, que no podía haber peores partidos, que no podía haber una situación peor. Y lo triste es que descubrieron que sí. Nosotros como país creo que tenemos que trabajar más bien en una visión de futuro positiva, pero alcanzable, posible. Y yo creo que si lo hacemos, sí debemos aspirar a un país de clases medias, un país donde se abata la pobreza, se abata la desigualdad, y sobre todo un país en donde se ejerzan a plenitud las libertades. Un país de clases medias y donde podamos ejercer a plenitud nuestras libertades, yo creo que es el México al que esta generación tiene que poder aspirar. Y en ese sentido, el turismo es uno de esos sectores que permite igualar, es uno de esos sectores que permite distribuir de manera más pareja, y estamos por instrucciones del presidente tratando de hacer eso, del turismo uno de los principales motores de la economía, generador de empleo y de bienestar para nuestro país. Muchas gracias.